buenas noches. ¿Coincidís con esto que el tema central de Argentina es cómo crecer sin inflación? A ver, yo lo que observo, que cuando vos ves las ventas de acero, la venta de hierro, venta de vehículos, el consumo subió, sube el empleo formal, también el empleo en negro, que es un grave problema. Cuando vos ves la industria subió el 6%, las expectativas de los sectores de crecimiento, sí, son buenos indicadores. El problema es que lo estamos haciendo con inflación. Bueno, el problema es cuál es la metodología para crecer. Lo que han hecho las actuales autoridades, por actuales me refiero a todo el periodo 2003 al presente, ha sido tratar de reactivar la economía por una política de demanda agregada, es decir, generar más gasto, esperando que ese más gasto genere respuesta en el circuito económico. Hasta ahora las cosas, lo que han funcionado ha sido por una gran capacidad instalada sin uso, que venía de la década del 90. La crisis de todo el periodo 1998-2002 hizo caer mucho a la utilización de la capacidad instalada. En gran medida, la rapidez de recuperación que hubo se debió a que se estaba aprovechando lo que ya estaba. O sea que no hubo que hacer nuevas inversiones para poder cumplir mayormente con la no. demanda. Claro, mayormente no hubo grandes inversiones para ampliar capacidad productiva. Bien. Es suficiente con lo que había. Bien. Ahora, el problema es que si no hay nuevas inversiones, no vas a poder estar creciendo después de manera sustentable. La política de demanda actual se sostiene sobre todo en dos elementos. Uno, el gasto público. Por eso el gasto del Estado está creciendo de un 30 a un 40% por año. ¿Eso quién lo soporta? Pues lo soporta el sector privado. Lo que se está haciendo es una terrible transferencia de impuestos del sector privado hacia el sector público para que gaste el Estado. Hoy Argentina tiene la mayor carga tributaria de toda su historia registrada. Ahora, el problema es que el sector privado, si cuanto más impuestos le cargamos, menos capacidad de seguir creciendo tiene. Y algún momento va a dejar de poder sostenerlo al Estado, con lo cual esta política de demanda se corta. La otra herramienta ha sido el impulso de emisión de dinero, realizado a través de las compras que el Banco Central hace del exceso de oferta de dólares. El Banco Central compra dólares para tener un dólar caro, de manera que el gobierno recaude más por las retenciones a la exportación, recaude más por aranceles a la importación y además haga proteccionismo. Con esos dos elementos se pretendió activar demanda. El problema es que eso no alienta en gran medida la inversión privada. Cuando el Estado sea incapaz de sostener a través de los impuestos su gasto y cuando la población no aguante la inflación, esto se desmorona. ¿Cuándo vaya a ocurrir eso? Por supuesto, no tengo idea, ojalá supiera. Pero claro, estas son las crisis recurrentes de la Argentina, porque de pronto sí, de estar bien, de consumir bien, de que vemos que todo crece, de golpe vienen los problemas fiscales y llegan las crisis y se piden devaluaciones y se pierde poder adquisitivo. Más o menos de la década del 50 del siglo XX que se dan los procesos estos, es lo que en economía se le llama el stop and go. Digamos, hay un proceso inflacionario, bueno, hay que meter una política de astringencia monetaria para frenar la inflación. Se frena la inflación, las cosas andan bien porque la estabilidad de precios hace a la gente recuperar salario real. El problema es que teniendo astringencia monetaria, tarde o temprano se frena crecimiento. Claro. Por lo tanto, empieza el reclamo pidiendo que haya más activación del Estado para el crecimiento. Bien, el canje de la deuda, mejora la imagen del país en el exterior. Sí, sí la mejora. Lo que no quiere decir que el gobierno va a conseguir préstamos más baratos. Pero no lo ayuda además el contexto. Bueno, son dos cosas distintas. El caso Grecia yo creo que encarece todos los préstamos internacionales, todo el dinero. La crisis en Europa sí va a encarecer la entrada al mercado de capitales. No va a entorpecer el canje de deuda, me parece a mí. No, porque en realidad la Argentina paga frente a una Grecia que parecía que no podía pagar. O la tuvieron que ayudar para que pague. Además se trata simplemente de un cambio de promesa. Hay una promesa incumplida que se va a cambiar por una promesa nueva a cumplir en el futuro, cuando esperemos que la crisis de Europa haya pasado. El problema viene por la reinserción. Está bien, Argentina da un paso que es positivo. Terminemos de arreglar las cosas con estas personas a las que se deben entre 20.000 y 25.000 millones de dólares. Ahora, a partir de ahí, ¿con qué motivo me van a volver a prestar? Si uno está viendo que se mienten los datos públicos, como hizo Grecia, que decía que tenía un déficit del 3% del PBI y resulta que era del 13% del PBI. Argentina viene mintiendo los déficits también. Al tomar mano de dinero del Banco Nación, dinero del ANSES, dinero de la lotería,
es un claro indicador de que no le alcanza con los recursos propios al gobierno nacional. Decime la verdad de las cuentas públicas. Mostrame un ritmo de crecimiento del gasto compatible con el ritmo de crecimiento de la recaudación y tal vez con eso Argentina consiga crédito más barato. Solucionar el problema de la deuda en default es un paso positivo, pero no es lo fundamental para conseguir nuevo crédito. Lo fundamental son los deberes internos. Bien, en la Argentina no terminamos sabiendo de cuánto es la inflación, cuánto es la pobreza. Así nos pasa con el tema de las cuentas públicas. El gobierno dice tenemos superávit y hay otro dice no, hay déficit. Lo que pasa es que hay una ingeniería contable para disimularlo. Me imagino que vos estás en la segunda posición. Sí, pero de todas formas yo tomo testimonios del oficialismo. La ley de presupuesto prevé un déficit de 2.000 millones de pesos para el año 2010. Hace un par de meses la Presidenta de la Nación dijo que el déficit iba a ser de 55.000 millones de pesos. Ella dijo que iba a haber déficit y de 55.000. El presupuesto dice 2.000 millones. ¿Por qué esa diferencia de más de 25 veces? Y hay tres alternativas. O se mintió en la proyección cuando se armó el presupuesto 2010, o la Presidenta está gastando violando el presupuesto, por eso la proyección de déficit que ella hace es peor que lo que dice la ley, o se hicieron las dos cosas. Se mintió al armar el proyecto y se está gastando fuera de la ley. O sea, no es una simple especulación mía que se están escondiendo las cifras. El gobierno dice que las cosas no son como las mismas cuentas dicen que son. Vos lo que decís entonces, si seguimos creciendo está bien, pero si lo seguimos haciendo con inflación estamos generando una bomba de tiempo hacia adelante. Sí. Entonces en algún momento vendrá una devaluación nuevamente y una crisis social. Lo de la devaluación está medio en veremos. En realidad el precio del dólar hoy tendría que ser más barato de lo que es. Sigue habiendo exceso de oferta de dólares. Si el Banco Central no interviniera sería mucho más bajo el precio del dólar. Sí. El problema es que si esta bola de nieve sigue creciendo, las relaciones siguen tensas en el Congreso, en algún momento la falta de confianza va a ocasionar un exceso de demanda por dólares y eso sí va a presionar a la suba. Yo no lo veo cercano a ese momento de todas formas. Tener dólares siempre es un buen seguro. La presión va a venir más bien por otro lado. Las altas tasas de inflación te van a terminar empeorando los indicadores, te van a terminar empeorando la pobreza, no los indicadores de pobreza que nos están dibujando. Y eso va a ser una presión social. La presión social va a ser el problema. Además va a frenar la inflación porque cuando la inflación es del 20 ningún crédito es menor a esa tasa. Entonces el costo de inversión en la Argentina es elevado. Entonces te pone un freno al crecimiento. Eso ya te está trabando el otro aspecto. A eso sumale el deterioro social, que es la presión mayor. Sumale lo que va a haber que hacer alguna vez, que si se hubiera hecho desde el comienzo la cosa sería distinta. Cuando estaba por asumir Cristina de Kirchner, todo el mundo se preguntaba en la profesión quién iba a ser el Celestino Rodrigo de Cristina Kirchner. Si era el tipo que iba a sincerar todos los valores porque iba a sacar las tapas a las tarifas. Bueno, nadie lo fue, nadie quiere sacar la tapa a las tarifas. Pues habrá que sacarla. Estamos gastando 30.000 millones de pesos en subsidio a las empresas, que significa que las personas que consumen, por ejemplo, electricidad austeramente, le están bancando la electricidad al que derrocha. Y encima no hay inversión culpa de ese subsidio. Bueno, en algún momento eso va a haber que destaparlo y eso también va a ser un fuerte shock social. Ahora, reconozcamos que si vos le sacás también el subsidio a las tarifas, suben los precios y ahí vas a tener un problema social. Sí, por eso yo te hablaba de que hay que bajar los impuestos al mismo tiempo. Si yo subo tarifas pero bajo el impuesto, si yo elimino el subsidio no tengo motivo para sostener el impuesto alto. Si se hacen las dos cosas puedes reacomodar con justicia. Está bien. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a vos.